Hola, buenas tardes. Me dirijo en este caso a dos grupos conjuntamente, al grupo de danza y al grupo de literatura. ¿Cómo están? Para seguir discutiendo en torno a la educación después de Auschwitz. Hubo algunas observaciones en el CREA de literatura. No, por lo menos no registré que las hubiera en danza. Así que lo que vamos a hacer en este pequeño video es tomar el texto, lo voy a dividir de algún modo en tres áreas y voy a trabajar algunos tópicos. Digamos, ¿por qué dividirlo en tres áreas? Porque me parece que la estrategia de Adorno en este planteo de la educación después de Auschwitz, con una finalidad explícita para la educación, que esto es que Auschwitz no se repita, tiene de alguna manera o puede dividirse en tres áreas. Una eh, que ligamos de inmediato al viraje hacia el sujeto, es decir, aquello que tiene que ver con nuestra subjetividad, pero tenemos que tener cuidado con ello porque no se trata de tomas de partido en el sentido de, bueno, lo que voy a decir es subjetivo, como si la verdad o lo que está bien o mal dependiera de cada individuo. Cuando hablamos de viraje hacia el sujeto, lo que estamos mencionando es que las intenciones que tenía Adorno iniciales con la Escuela de Frankfurt tenían que ver con la modificación de la estructura de la sociedad. Ahora bien, pasaron 20 años después de Auschwitz y la sociedad no ha cambiado nada. En ese sentido, Adorno entiende que no hay mucho que esperar de ese sector, por decirlo de algún modo, y por tanto, las baterías deben apuntar casi como una última esperanza, ya no hacia la estructura básica, que sería algo así como las condiciones objetivas, sino a los sujetos. Por eso hablamos de un viraje hacia el sujeto, por eso apelar a la educación y por eso una de las primeras cosas tienen que ver con la sensibilidad, con generar una sensibilidad ya desde la primera infancia. ¿Sensibilidad hacia qué? Bueno, hacia la barbarie, hacia lo atroz, hacia lo terrible que puede llegar a realizar el ser humano. Por eso hay que mostrarlo. Hay que mostrarlo porque lo monstruoso no ha calado aún en los seres humanos. No hay que ocultarlo para no herir sensibilidades. Justamente se trata de que esa barbarie nos revuelva las tripas, si se quiere, y de algún modo vaya generándose en el ser humano una capacidad de rechazo ante este tipo de acciones. Esto está, reitero, directamente ligado a la sensibilidad. Porque lo remarco porque vamos a hablar también de racionalidad en un par de minutos. Ahora, para generar esta sensibilidad no solamente hace falta estrategias que vayan directamente al individuo en, supongamos, cada escuela o cada instancia particular, sino que se requiere también un clima cultural que se oponga a la frialdad social como categoría, porque de algún modo, si bien sería bueno estudiar a los victimarios, Adorno entiende que el estudio psicológico de los victimarios, es decir, no depositar tanto el estudio en las víctimas, sino en los victimarios, podría darnos algunas pistas respecto a cómo funcionan esos seres humanos que de algún modo tienen la conciencia cosificada. Pero no es sencillo ese estudio, en parte no es sencillo por la poca colaboración que los victimarios habitualmente tienen ante este tipo de cosas. Y recordemos que no se les puede realizar a los victimarios lo que han hecho ellos para que colaboren. Así que esta generación de un clima opuesto a la frialdad tiene que ver con un clima cultural de la mano de la ilustración.
La escuela de Frankfurt, además de tener una raíz marxista, es una escuela que recupera elementos importantes de la Ilustración y de Kant, de Emmanuel Kant, a quien nos referiremos cuando hablemos de autonomía próximamente. En este sentido, se entiende una sociedad civilizada como ilustrada, es decir, la ilustración colaborando con la civilización como opuesta a barbarie. Entiende Adorno que puede colaborar mucho el arte, entiende Adorno también que pueden colaborar los medios de comunicación. Cuando hace esa división entre campo y ciudad, él sostiene que, y se basa en el hecho de que muchos soldados del ejército nazi provenían de la campaña alemana, que la civilización no había llegado todavía al campo del mismo modo que lo había hecho a las ciudades. Entiende que eso se puede remediar en parte con algo así como brigadas educativas. No es muy distinto a lo que plantea Paulo Freire en ese sentido o a lo que se llevó a cabo en Uruguay a partir de la década del 60 fundamentalmente, cuando se luchaba en contra del analfabetismo. Pero le da también un rol a los medios de comunicación. Y en ese sentido creo que Adorno es hijo de su época y de su lugar. Es bueno siempre recordar que el pensamiento es pensamiento situado. Y a mí me parece que hay allí un Adorno que tal vez nosotros hoy veamos como inocente o con cierta dosis de ingenuidad. Un Adorno que tiene esperanzas en ciertos medios de comunicación como la televisión, pero recordemos que el medio europeo, en ese sentido, no, por lo menos en aquel entonces, no tenía una apuesta como si la tuvo la industria hollywoodense al entretenimiento de la gente. Sino que además, digamos, relacionado con cierto entretenimiento, había una propuesta de carácter ilustrativo. También, otra de las cosas que está encima del tapete es el rol del deporte. Rol que es ambiguo. Es ambiguo porque, por un lado, puede fomentar valores que tienen que ver con la civilización, como por ejemplo el esfuerzo, el trabajo colectivo, la solidaridad, la caballerosidad en la competencia. Pero tenemos que tener cuidado porque a su vez sabemos que esta idea de competencia no siempre tiene como finalidad el competir en sí mismo, la frase aquella, lo importante es competir, sino que la exacerbación por obtener resultados de victoria, por competir y ganar, al precio que sea, puede generar un caldo de cultivo bastante importante para la barbarie. Basta ver, me parece, lo que sucede a veces en los campos de juego de algunos deportes o lo que sucede con las hinchadas de algunos deportes para que esto que plantea Adorno quede bastante claro. Obviamente este clima cultural también tiene que tomar en cuenta lo peligrosa que es una educación para el rigor, una educación rigorista que se basa en la represión de las emociones sin que en que los sujetos tienen que soportar. Esta idea instala esa dureza y esa frialdad en los individuos, además de instalar la idea de que si ellos han tenido que soportar, también tendrán que soportar los demás seres humanos. Adorno lo visualiza como una especie de sadomasoquismo en este sentido. Y hay que tener cuidado también con la idea de autoridad. Lo que se opone a la frialdad es el amor, pero el amor no puede ser un deber, un mandato social al cual se obligue. De hecho, la apuesta en este caso no pasa por generar obligaciones, es decir, una fuerza exterior que diga no debes hacer esto o aquello. Primero porque cuando pasamos al plano de las obligaciones exteriores, si esas obligaciones no se critican, se da el peligro de
a asumir cualquier tipo de obligación, es decir, cualquier tipo de orden como válida y ejecutarla sin que medie nuestra razón. Y acá es que vamos recuperando la racionalidad, es decir, la categoría de racionalidad como no opuesta, sino conciliada con la sensibilidad a la cual refería Adorno en un principio. Porque estamos hablando de una educación para la autonomía. Esto no necesariamente tiene que ver con una anulación de la autoridad, sino que el concepto de autoridad es algo que en todo caso se gana, se debería haber legitimado en el sentido ideológico que ya marcaba Ricoeur de la mejor manera y no solamente se impone. Ahora, una educación para la autonomía no es solamente una educación para desobedecer o para no obedecer a ciegas. Ciertamente tiene que ver con esto. Esto que se asemejaría a la noción de independencia o de no dominación, si se quiere. Ciertamente tiene que ver con esto, pero no es lo único. Y vamos a retomar este concepto de autonomía en nuestro próximo encuentro. Dejo a modo de titular la idea de que el concepto de autonomía Adorno lo toma de Kant y además de que implique un actuar bajo mis propias normas y no bajo normas exteriores, cuando Kant lo lleva adelante en la Ilustración se está despegando del teocentrismo y por lo tanto entendía que el ser humano ya podía dar el paso hacia la mayoría de edad y no tenía por qué obedecer órdenes exteriores, órdenes religiosas, órdenes de la divinidad, órdenes institucionales eclesiásticas. Ahora bien, esto no significa el obrar bajo ninguna norma. Esto significa obrar bajo nuestras propias normas. El asunto es que para Kant, y esto es compartido por la Escuela de Frankfurt, esas normas tienen que ver con la moral. Obrar autónomamente es obrar moralmente. De eso seguiremos hablando en nuestro próximo encuentro. Les voy a dejar un par de links que en realidad no son ni siquiera bibliografía auxiliar, pero a propósito de algunos comentarios en CREA, sobre todo de literatura, hay un libro que editamos hace un par de años con un compañero, Gustavo Fayet, en el marco de las horas de departamento del Consejo de Formación y Educación, dedicado al estudio de una plazoleta Lidice que simboliza un pueblo checo que fue arrasado por los nazis, el poblado de Lidice, del cual hace muy poquito, la semana pasada, se cumplió un aniversario, ya que esa masacre fue el 10 de junio de 1942, y un artículo que vincula educación con barbarie, solamente para que los tengan a mano, por si los quieren bichar. Ni siquiera, reitero, se trata de bibliografía complementaria. Les mando un cordial saludo y nos estamos viendo virtualmente la semana próxima.